Muy buenas a todos, sean bienvenidos para este quinto episodio de Anti-Mainstream, el podcast que busca derribar las narrativas políticas de la izquierda en la región. Yo creo que tenemos un programa muy importante, histórico, diría yo. Diego, ya le veo la sonrisa a Diego, que noto que está preparado para decirnos te lo dije, a mí y a Walter. Hoy estamos como siempre con Diego Rosales, nuestro compañero de siempre Anti-Mainstream, y sobre todo invitamos a Walter Molina nuevamente, quien nos acompañó semanas atrás en el episodio post-paso de Argentina, y también tenemos el gusto de estar con Ignacio Tezón, que es analista en finanzas. Walter es politólogo, y ahora bueno, le dejo paso a Diego para que arranque su primera intervención de este programa. Gracias, Emanuel. Gracias, Walter, por estar con nosotros de nuevo. Ignacio, bienvenido. Esta será tu casa cada vez que quieras. Y bueno, Ignacio, no estuviste con nosotros en el primer episodio, que fue después de la primera ronda, así que te pongo un poco al tanto. Al final del primer episodio decidimos dar predicciones y los compañeros acá presentes pensaban que, aunque iba a estar cerrado, que iba a ganar Massa. Y yo con total confianza y certeza les dije que ganaba Milei, por lo cual, como bien dijo Emanuel, tengo que comenzar además con la felicidad y las felicitaciones a los ciudadanos argentinos por tan buena elección ayer, comenzar diciendo, se los dije, qué bueno haber estado en lo correcto, sobre todo qué bueno haber estado en lo correcto por el futuro de Argentina y el futuro de la región, sobre todo por eso. Tal cual, tal cual. Y es muy lindo estar en lo correcto y estar en lo correcto en algo que te gusta, porque muchas veces uno puede estar en lo correcto en algo que no le gusta, ¿no? Así que sí, Claro. la verdad es algo histórico. Creo que tiene que ver con un hartazgo generalizado en la sociedad argentina. Yo no diría que es una victoria completa en el sentido de una victoria de las ideas de la libertad o del liberalismo o del libertarianismo, si queremos ir más allá. Diría que es una victoria basada en el hartazgo de la sociedad. Es una victoria que hay que apreciarla, que hay que utilizarla para poder, bueno, seguir difundiendo determinados ideales y horizontes. Sin embargo, hay que ser, digamos, cautelosos y no, digamos, creerse que Argentina entra en una etapa narcocapitalista. Yeah. Claro. Walter, tus impresiones de la histórica victoria de Milei, que por cierto aquí lo vemos en el gráfico, ganó por más de 10 puntos, una cosa que no se veía, ¿no?, en la previa. Sí, bueno, quiero dejar claro que yo dije que al final del programa anterior que iba a depender de diferentes cuestiones. Creo que para cuando hicimos el programa anterior todavía no había hablado Patricia Bullrich dándole su apoyo expreso, más allá de que era muy seguro de que así iba a ocurrir. Y comienzo por acá porque me parece que el gran elector o el gran político dentro de toda esta victoria, más allá obviamente de Javier Milei, que es la figura, y lo ha sido desde ya hace varios meses, fue Mauricio Macri. El apoyo de esa dupla Macri-Bullrich fue contundente y fue muy importante para esta victoria, o por lo menos para que esta victoria fuese tan holgada. No solo por el apoyo como tal, sino también por la fiscalización, que fue fundamental, ¿no? O sea, Javier Milei, Victoria Villarruel, Diana Mondino y diferentes personas del espacio político estuvieron muy atentos a lo que fue la fiscalización. Y bueno, durante toda la jornada de ayer vimos o entendimos el por qué. Robaron boletas, pegaban boletas de masa en la parte de atrás de las de Javier Milei para que esas no fuesen, o sea, no se pudieran contabilizar. Orinaron boletas, o sea, ocurrió muchísimas cosas y la fiscalización fue realmente muy importante. Y de hecho al final de la jornada hubo audios del propio Milei, de Macri, de Patricia, agradeciendo a los fiscales, porque incluso la fiscalización de La Libertad Avanza y el PRO fue mejor que la del peronismo. Entonces esto fue fundamental. Después está lo básico, lo que dice Ignacio. Hay un hartazgo generalizado, por razón por la cual la campaña de miedo no funcionó. No, si tienes tanto hartazgo y tanta hambre, el miedo que tienes a que nada cambie. Pero bueno,
fueron muchas cosas que se fueron uniendo, que vamos seguramente a hablar a lo largo del programa, pero básicamente fue esto, y lo encarnó por primera vez alguien ayer, justo cuando Milei estaba dando sus primeras palabras, primero dentro del búnker y después en la calle. La gente gritaba que se vayan todos, o sea, volvieron a gritar que se vayan todos, a pesar de que habían elegido hace nada a un presidente. Y es la primera vez desde los 2000, cuando se hizo famosa esta frase, que el que se vayan todos sí está bien representado, porque anteriormente lo gritaban y no se fue nadie. Ahora hay alguien que llegó, que desde hace 2 años era diputado, antes de eso no estaba dentro del armado político argentino, y hoy es presidente. O sea que Walter está en sintonía con este meme, ¿no? Pues ese meme me gusta mucho. Ese meme me gusta mucho. Pues sí. Pues sí. No, bueno, y además, adelante, Diego, adelante. El que se vayan todos, al final, pues fue bien premonitorio, ¿no? Duró 5 segundos más en bajarse del escenario y renunciar. Bueno, dice que no renunció, dice que pidió la licencia, ahora dice que no es la licencia, están recogiendo un poco, pero bueno, Massa no quiere encargarse de los últimos días de su gestión. Cristina salió corriendo a otro país, digamos, esperando que no haya extradición entre Italia y Argentina. Alberto no está gobernando desde hace un par de años ya. Entonces, sí, pareciera que se fueron todos, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de que Milei, primero que es un fenómeno político interesante, porque es otro de los outsiders en Latinoamérica y en Occidente que vuelve a llegar a la presidencia. Ocurrió con Trump, ocurrió con, si se quiere, con Bolsonaro, aunque quizás allí la discusión sea un poco más amplia. Y es un fenómeno porque se ubica, al menos de la centro-derecha hasta la derecha, ¿no? Luego ya podemos entrar en el debate ideológico, con el libertario, liberal, que es X. Es un tipo que es un outsider de centro-derecha hacia la derecha. Y es muy interesante porque justo ocurre en un país donde el concepto general sobre Argentina era que era un país de izquierda, que era un país donde el progresismo pisaba muy fuerte, donde la intervención estatal estaba bien vista. Y Milei llegó como a romper un poco esa retórica, ese debate, ¿no? Hace unos meses ocurría algo que quizás es impensado en otros países. Uno veía un video viral de unos albañiles explicando cómo el Estado le robaba su sueldo a través de la carga impositiva. Y eso lo logra Milei a partir de sus apariciones en televisión, explicando de forma muy simple cómo funciona el tema del Estado interviniendo en la economía y en el bolsillo de la gente. Es un fenómeno cultural, diría yo, Milei, porque en serio le cambió parte de la mentalidad de la sociedad argentina a través de conceptos muy básicos y simples que quizás los liberales, todo este paladín libertario no sabían explicar y llevarlo a tierra, ¿no? Milei lo está logrando. Ignacio, tú que estás en Argentina, que eres argentino, ¿qué piensas al respecto de este cambio de paradigma? Por supuesto, coincido plenamente. La victoria fue, para llegar a la victoria política, primero se dio una victoria cultural. Esa victoria cultural te ayuda no a convencer a una mayoría de argentinos, sino que te ayuda a consolidar un núcleo duro de personas que siguen tu mensaje, y con ese núcleo duro de personas que siguen tu mensaje vos podés tener la posibilidad de construir políticamente un espacio político, y la construcción de una mayoría, digamos, electoral es mucho más amplia. Yo no diría hoy que las personas que siguen a Milei son todas liberales o libertarias, diría que probablemente el núcleo duro del votante mileísta, digo, liberal, libertario, debe ser alrededor de la mitad de la gente que lo votó en las PASO, con furia. Pero ese núcleo duro de votantes es la victoria cultural de Milei. Son millones de personas que cambiaron la mentalidad por el resto de su vida, o por lo menos hasta la construcción de una nueva narrativa. Y eso es lo que te permite construir mayorías políticas y después mayorías electorales.
Después, bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Me parece que tiene que ver con, uno, la simpleza del mensaje, dos, la repetición constante de conceptos. Es muy importante la repetición estúpida de conceptos, porque Sí. cuando vos empezás a repetir una y otra vez, hay algo que cala en los seres humanos o probablemente en los animales que nos hace que nos sintamos más cómodos con esas ideas. Es como si uno se fuera acostumbrando a la idea de que eso es normal, escuchar eso. Y la repetición de ideas es lo mismo que hace que nos guste, por ejemplo, un meme, porque es un formato que se va repitiendo. Y lo adoptamos como nuestro cuando sabemos usarlo, cuando lo comprendemos. Y Claro. Milei logró eso, repetir una y otra vez un mensaje hasta que caló porque tenía razón. Y tenía razón porque efectivamente tenía el diagnóstico correcto. También es cierto que es posible tener diagnósticos correctos una vez cada tanto, como por ejemplo puede tener algún acierto a la izquierda, digo, puede tener algún diagnóstico correcto que lo vas repitiendo y en algún momento tenés razón, digo, es el famoso reloj que te da la hora correctamente 2 veces al día. Eh, Claro. pero Milei lo que logró es una repetición constante y llegó el momento del timing y ahí estaba él para tomar la batuta. Hay una cuestión, eh, hay muchas cuestiones de valentía, personales, decir las cosas una y otra vez sin cansarte hasta que la gente identifica que tuviste razón. Y después pasar a la arena política. Hay una virtud o una multiplicidad de virtudes ahí, a nivel personal y a nivel cognitivo. Milei es un tipo loco, pero si algo no le falta es inteligencia. Eh, Puede tener dificultades con algunas cuestiones, por ejemplo, eh, aspectos de la socialización, yo creo que puede tener algún problema, pero es sin duda una persona brillante, inteligente, es un tipo buena persona, es de alta calidad humana, muy honesto, intelectualmente, no le cuesta mentir, eh, Claro. por eso también le costó mucho la política al comienzo. Y Sí, de hecho también le cuesta, a veces le es caro hablar, ¿no? A Milei, porque es muy honesto. Me hiciste recordar la entrevista que le hizo Fantino, cuando le pregunta sobre si él estaba feliz consigo mismo y Milei le explica que, bueno, que parecía un niño explicando su visión de la vida, ¿no? De que él Milei es un siempre... niño, es tal cual, yo siempre digo eso, Milei es un niño en el cuerpo de un adulto y tiene Exacto. características de boomer normales, pero bueno, Sí. es generacional, ¿no? Eh, pero es un tipo súper interesante, es para estudiarlo, Milei es para estudiarlo. sí, sí, es para estudiarlo y definitivamente es algo de lo que vamos a comentar luego, o sea, que se puede aprender del fenómeno Milei que está pasando en Argentina. Pero justo una de las cosas, y estoy muy de acuerdo con Ignacio, el tema de cómo Milei desde su personaje, desde su persona, desde lo que mostraba al público, no se quedaba en solamente la forma, sino que expresaba su contenido, aprovechaba cuando estaba en televisión, aprovechaba cuando se hacía memes y se disfrazaba, pero aprovechaba para mandar un mensaje. Y eso además es un rasgo adicional que quisiera añadir al excelente análisis de Ignacio, que es el coraje y la valentía de siempre decir, esta es la realidad, no solamente el diagnóstico, sino esta es la solución. La solución son las ideas de la libertad, la solución es quitar al Estado de tu vida, la solución a tus problemas no es que te den la platica del Estado, es que tengas el contexto ideal para emprender, para trabajar, para definitivamente tomar tú las decisiones de tu propia vida, tanto en los aspectos sociales como en los aspectos económicos y sobre todo en los aspectos políticos. Y lo importante de ese mensaje del coraje, sobre todo, de enfrentarse directo a la izquierda, es que logra algo que probablemente no tenga precedentes, yo creo que en la región, seguro en Argentina, yo creo que en la región, que es que diciéndole a la casta dominante, te vamos a sacar, diciéndole a la casta dominante, estás equivocado, yendo de frente, logró generar un sinfín de alianzas
ya sea por cálculo electoral, ya sea por oportunismo, ya sea porque era su momento, por lo que fuera, generó un sinfín de alianzas, incluyendo Macri y Bullrich, pero muchas otras antes, que lo impulsaron a ser el presidente más votado de la historia de la Argentina. Walter, ¿qué opinas sobre ese tema de las alianzas? ¿Crees que ahí hubo muñeca política de Milei o también hubo inteligencia desde el otro bando? Porque tú estás hablando de que Macri no era uno de los principales ganadores, yo coincido con eso, pero ¿crees que fue algo de ambas partes o crees que hubo alguien allí más hábil que el otro para lograr esa alianza? No, creo que fue de ambas partes. De hecho, esto yo lo veo así. Hay dos duplas ganadoras de esta elección. Una, evidentemente, y la principal, Milei Villarruel, y también la dupla Macri-Bullrich. Y esto se vio desde la propia noche del 22 de octubre, tanto en las declaraciones de Patricia Bullrich aceptando la derrota, como después las declaraciones de Javier Milei abrazándolo. De hecho, él después en varias entrevistas que dio, lo dijo, mira, nosotros estábamos esperando a ver qué es lo que decía Patricia para ver qué íbamos a decir nosotros. Ella dio una apertura y nosotros fuimos a abrazarlas porque ellos estaban muy claros de la necesidad de sumarlos no solo para poder ganar la elección, sino ahora para poder tener gobernabilidad. No se van a enfrentar a una maquinaria ni leal ni fácil. De hecho, como les comentaba antes de comenzar el programa, uno nada más tiene que ver las redes sociales en lo que fue desde la noche de ayer y lo que ha sido el día de hoy para entender por dónde van los tiros, ¿no? La violencia con la que van a querer presentarse para intentar evitar que este gobierno pueda hacer las cosas que tiene y quiere hacer. Ya esto lo vio mucho el propio Mauricio Macri, ¿no? Lo vivió en 2017 con 14 toneladas de piedras que le tiraron. Así que por eso también es importante estas alianzas, que repito, creo que fue inteligencia de parte y parte. Unos de unos políticos muy experimentados, como lo son Macri y Bullrich, y por otro lado del equipo de Milei, que ha sido muy bueno, así, o sea, más allá de errores que han cometido, errores obviamente que son propias de personas que no tienen mucho tiempo en la política, pero han sido muy hábiles, comenzando por la propia hermana de Javier Milei, que es, digamos, la armadora o gran parte de la armadora de este equipo. Y eso permitió también, más allá de la narrativa que ustedes dicen que es fundamental, lo que estaban diciendo es muy importante porque Milei, desde incluso el término casta ya es una batalla cultural. Recordemos que esto se hizo muy popular cuando el movimiento de los indignados en España era una bandera de la izquierda, por decirlo de alguna manera. Y ahora ya no se asocia a ellos, se asocia a Milei. Hay que acabar con la casta por las razones entonces que él da. Y eso ya es una entrada importante porque empieza realmente esta batalla cultural que es necesaria y que ahora vamos a ver si se puede ampliar y va a depender mucho de lo que logre Javier Milei ahora como presidente. Y quiero tomar esto porque se logró a pesar de ser la campaña más desigual de la historia democrática de Argentina. Sergio Massa, que nunca dejó de ser ministro de Economía, algo ya raro por ahí, le tiró por la cara todo el poder del Estado a Milei y a su espacio. O sea, usaron fondos públicos para obtener votos, dilapidando 3 puntos del PIB traducidos en 15.000 millones de dólares en su campaña electoral. Para los venezolanos esto nos recordará bastante lo que fue la campaña de Chávez en 2012. Edificios públicos y redes sociales oficiales, la televisión pública, cada vez que habló de Milei lo hizo en un 75% de las veces de forma negativa. Hicieron campañas activas en centros educativos, lo que es algo ilegal, y también en hospitales, en canchas de fútbol, usaron a los partidos, a los equipos de fútbol y en transporte público. Esto fue obviamente obra de unos asesores brasileños que tuvo Massa, que se los envió Lula, que intentaron posicionar una campaña de miedo que tocara el dolor de los argentinos. Mintieron sobre dichos aislados de Milei y diferentes miembros de su espacio, asegurando que los niños tendrían armas, que se venderían órganos, que el transporte subiría de 70 pesos a 1.000 pesos, que no habría educación ni salud pública y un largo etcétera. Fue una campaña sumamente profesional y bien elaborada por parte de Massa, pero ello, aunque importante, no define el voto de una sociedad, como decía anteriormente, con hartazgo y hambre.
Por eso el equipo de Javier Milei, como dije hace poco, más inexperto, buscó moderar el discurso y llevarlo desde la bronca, es decir, la casta, tiene miedo, etcétera, la rabia, hacia la esperanza. Y lo lograron sin lugar a dudas. Queda claro, dejar este punto bien remarcado acá, porque es algo que se debate mucho en las propias redes sociales. En esta elección, como en otras ya anteriores, que aquella frase de las redes sociales no son el verdadero país es hoy día más una expresión de deseo que una realidad. La campaña Javier Milei, tal cual se dio a conocer, tuvo su mayor aporte en las redes sociales. Fue una campaña sumamente austera, pero efectiva. Hay que comenzar a entender a las sociedades y fundamentalmente a las nuevas generaciones. Hay que comenzar a ver que los programas de televisión, La Nación, TN, etcétera, desde hace tiempo se alimentan de lo que ocurre en las redes sociales. Ya no es al revés. O sea, hay que comenzar a ver que el mundo, al menos el mundo occidental, desde hace mucho tiempo dejó de funcionar con eso, lo que era la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Los ciudadanos hoy se informan, opinan de manera horizontal y eso ayudó o ayuda a las narrativas como la de Javier Milei. De acuerdo. Walter tocó muchos puntos importantes para analizarlo. Uno de ellos, quiero remarcarlo porque la gente no lo sabe mucho, son los asesores estrategas brasileños completamente lamentables que apoyaron a Massa, que pusieron unos spots terribles, como por ejemplo el de las armas. Había uno particularmente espantoso que era que si unos padres compraban unas armas y entonces el hermano mayor mataba al hermano por jugar con el arma. Unas cosas completamente insólitas, una campaña de miedo terrible que subestimó a la sociedad argentina. ¿Por qué digo subestimó? Porque ese discurso de miedo funcionó en el voto duro de Massa o del kirchnerismo como tal. Pero aún así, jamás caló hondo en la sociedad que está molesta. Más bien, toda esa campaña de miedo causó una frustración aún mayor hacia la clase política tradicional. Por eso es que Milei gana por 12 puntos. A Milei le votó incluso, aunque quizás a la gente le choque esto, le votó mucho peronista de descontento. Es más, leí en Twitter, o X como ahora se llama la red social, a peronistas diciendo, ¿cómo me vas a mí a subestimar con una campaña de miedo y a traerme asesores brasileños a que me digan a quién yo le tengo que tener miedo? Y votaron a Milei. Y fue un voto en el sentido patriótico de que yo no voy a dejar que estos tipos vengan e intervengan en mi país electoralmente. O sea, a ese punto se subestimó a la sociedad argentina que está completamente harta de la pobreza, completamente harta de la inflación, completamente harta de que el Estado esté martillando a los negocios y al trabajador común, y por eso Milei gana. Milei hace una elección histórica en el norte de Argentina, que es históricamente kirchnerista, hace una elección histórica en la zona más productiva del país, como Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, exactamente. Y también hace una elección muy buena en provincia de Buenos Aires, donde se supone que Massa iba a arrasar, y no pasó así. O sea, los 12 puntos es una paliza. De hecho, se resume así. Ganó en 20 provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Y solamente 3 provincias las ganó Massa. Todas las demás provincias las ganó Milei. 20 provincias, es increíble. Y además, justamente en provincia de Buenos Aires, donde se aglutina, digamos, o se suponía que se aglutinaba una gran masa electoral en favor del kirchnerismo en general, quedaron prácticamente parejos, ganó por 1 punto porcentual Massa en provincia argentina. O sea, el descontento que Ignacio mencionaba, que Walter recalcaba, ese descontento evolucionó a movimiento electoral, porque muchas veces el descontento se queda en desmovilización electoral, pero aquí no hubo desmovilización, aquí hubo una participación altísima y el resultado de esa participación altísima fue una elección histórica en favor de un proyecto totalmente contradictorio a lo que es el proyecto común del peronismo. Y lo que a mí me parece súper interesante de eso, y por eso recalcaba tanto el énfasis en los conceptos, en el discurso, en mantener su posición firme como liberal libertario, es que a pesar de que seguramente estuvo alimentado por el voto rechazo, recordemos que Milei sacó 30% de la votación en la primera vuelta. Ya eso es un 30% de voto duro que te compró el mensaje de cabo a rabo. Te lo compró completamente. Y además logró generar suficientes dudas y suficientes expectativas positivas
para atraer una gran masa que sí puede estar muy harta del peronismo, pero que ante la campaña del miedo, la reacción de ellos fue: no voy a tener miedo, voy a votar por un cambio y voy a abrir la mente a la posibilidad de que un proyecto distinto me puede generar mayores beneficios y una mayor calidad de vida en Argentina. Entonces yo creo que a pesar de que se lee mucho en redes y hay muchos comentarios en otros podcasts, en otros programas de que esto fue una votación por hartazgo, yo no creo que sea tan sencillo. Yo creo que el cambio cultural que estábamos mencionando, que muy bien Ignacio mencionó, sí se dio, sí se está dando y cada vez va a haber más gente convencida del proyecto. Ahora, y con eso creo que pasamos a ver hacia el futuro. ¿Qué es lo que tiene que hacer La Libertad Avanza? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Milei y sus aliados? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que ese proyecto sea efectivo y realmente tenga no solamente el éxito económico, sino el éxito social y político para mantener ese cambio cultural y cementarlo en la Argentina? Ignacio, ¿qué piensas al respecto? Bueno, ahora me pongo en la piel de consultor. ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que tiene que hacer? En mi opinión personal es que tiene que llamar a la movilización de la sociedad civil, porque casi la completitud de las instituciones de la nación, desde los ministerios hasta los think tanks, pasando por la gran mayoría de los otros partidos políticos, las instituciones que nuclean cámaras empresariales, los gremios, los sindicatos, incluso las industrias que podrían ser más afines a las ideas de Milei, como pues, por ejemplo la agricultura, la sociedad rural argentina, implícitamente terminó apoyando a Massa. Entonces, lo que uno tiene en este momento es la victoria de los individuos, de los humanos, por sobre las burocracias entendidas en un sentido genérico, ¿no? No es solamente la burocracia del Estado. Milei le ganó a las corporaciones que viven del Estado, las empresas que no son empresas, sino que son rent seekers. Le ganó... Claro, claro. Gente, a un montón de universidades públicas, a los think tanks, a la completitud, diría que yo, a la completitud de las instituciones de la nación. Con lo cual, cuando vos tenés a esos sujetos en contra, que además tienen muchísimo poder, esto también incluye embajadas, por cierto, ¿no? La embajada americana quería que gane Massa, la embajada de los Estados Unidos. Entonces, ahí también hago un breve paréntesis. Es una hermosa paradoja que Milei quiere verse reflejado en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos le hacen pito catalán a Milei. Es complicado. La administración Biden. Claro, claro. Distinto, pero sí. Cierro paréntesis. Entonces, los individuos que son la masa que te votó, lo que haría yo es convocarlos. Vamos a hacer esto, comunicarlo bien, vamos a hacer esto y necesitamos su apoyo, movilizar a la gente que te votó. ¿Por qué? Porque las instituciones de la nación, el Congreso, que Milei va a estar no en minoría, en super minoría, en el gobierno más débil de la democracia argentina, tiene que doblegar a las instituciones y la única forma es apalancándote en tus recursos, y el recurso primordial que tiene hoy La Libertad Avanza es el voto. Es la sociedad civil que le dijo, loco, las instituciones tienen que cambiar también, ¿eh? No son solamente, es el repudio a la clase política, pero ustedes también están metidos, muchachos, a los empresarios, falsos empresarios, ¿no? A esta gente que vive de los think tanks, ¿viste? Es más amplio que el repudio a la política en sí. ¿Es la política? Sí, es la política. ¿Es un hartazgo económico? Sí, pero es un hartazgo social, es un hartazgo cultural también, me parece, a lo que estamos haciendo como sociedad, a lo que hicimos como sociedad los últimos años. Eso es lo primero que haría. Después, bueno, está la micro, ¿no? La microestrategia. Obviamente tus aliados van a ser el PRO, una parte del PRO, la mayoría del PRO tal vez, que es el partido de Mauricio Macri, pero también hay un ala del PRO que no está con Milei.
que responden mucho más tal vez a Horacio Rodríguez Larreta, que fue el perdedor en las PASO, con lo cual hay una alquimia legislativa ahí que indefectiblemente en la cual vas a salir perdiendo. Y hay que decirlo. Y Milei tiene que salir y decir, muchachos, tenemos minoría y no nos van a dejar hacer mucho. Así que vamos a necesitar su apoyo, el apoyo de los votantes, para efectivamente doblegar la voluntad de las instituciones. Y ahí hay un trabajo de comunicación súper importante. Porque si no, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si eso no ocurre? Que la sociedad civil diga, yo te voté para que cambies algo, papi. No me des excusas ahora. Ya te di 100 días. Ya te di X cantidad de días. Ahora, Ignacio, deliver. Sí. pero si no lo hace él, se lo van a hacer en contra. Tal cual. La historia necesita quien la escriba. La historia necesita quien la escriba. Sí. Pero bueno, yo creo que no sé si te escuchan en el comando de campaña y los asesores de Hay Milei, gente que me escucha por suerte, pero yo siempre soy muy, muy sobrio, digamos. No, pero lo que quiero decir es que yo creo que están muy en sintonía. De hecho, vamos a poner parte del discurso de Milei ayer, del primer discurso que da, pero yo creo que va más o menos, sobre todo en esa línea de convocar a la sociedad civil y convocar a los ciudadanos argentinos a acompañar este cambio. Escuchemos. Sí, la estrategia la está haciendo Santiago Caputo, que es un pibe de 30 y cortos años. Menos de 30, 28 años tiene Caputo. ¿28 tiene? Sí. Bueno, tiene mi edad. Es un pibe súper capaz, nos conocemos, él me sigue, yo lo sigo en Twitter, me lee, yo lo leo, y en general es un tipo súper preparado en base a lo que conocí. Y bueno, ha quedado demostrado que sabe apelar, sabe pensar, que no es poco, y además tiene una virtud muy importante, que no es megalómano, que los argentinos a veces pecamos de megalómanos, y Caputo obviamente tiene sus excentricidades, lo conozco, no sé, está todo tatuado, toma decisiones, tiene a veces arranques humanos, digo, cuando uno lo lee, pero es un tipo súper capaz y que sobre todo sabe pensar, que no es poco. Entiendo. Sí, está bueno. Vamos a ver el discurso de Milei, Diego. Una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Muy buen discurso de Milei, ¿no? Sí, y como decía Ignacio, ¿no? Tiene que ejecutar muchas acciones rápido, porque tiene una ventana de tiempo en donde, teniendo el Congreso muy dividido y teniendo que lidiar con mucha gente, teniendo el Senado muy dividido y a favor probablemente de más de las personas que son aliados del kirchnerismo, la gran ventaja que tiene Milei hoy es que arrasó en segunda vuelta, que ganó por casi 12%, que muchas personas en el medio van a decir, bueno, a lo mejor me tengo que arrimar a caballo ganador, que muchas personas van a decir,
oye, si no lo dejamos hacer, nos van a pasar por encima. Y además que el halo de la victoria te permite ejecutar con mucha mayor facilidad. Y en su discurso lo dice, ¿no? No hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Yo creo que esto de una forma es el llamado a la sociedad civil, sí, pero también a su equipo a decir, hoy celebramos, mañana trabajamos porque tenemos que empezar desde ya a ejecutar por lo menos parte de nuestro proyecto y a dar ciertos resultados positivos para precisamente continuar ese momentum de victoria y que no nos puedan frenar los que van a querer frenarnos a toda costa. Y además, Diego, Walter, Ignacio, una cosa importantísima que no se lo le dio a mucha gente y es muy raro, pues esto siempre se comenta cuando una victoria es contundente. Es muy diferente ganar una elección 51-49, 52-48, ganarla por más de 10 puntos. Eso a Milei le da un respaldo de la sociedad civil importante, no solamente de sus votantes, sino del votante indeciso, que de cierta forma le ha dado un visto bueno a Milei frente al proyecto oficialista. Ahora mismo Milei necesita aprovechar ese momento a como de lugar en estos primeros meses de campaña. Walter, ¿qué piensas? ¿Estás en sintonía con Ignacio? ¿Qué piensas que debe hacer Milei para aprovechar este momento político? Sí, absolutamente, absolutamente. Milei parte con una legitimidad de origen que desde hace mucho tiempo no se veía en Argentina. De hecho, parte con una legitimidad aún más poderosa que la que tuvo Mauricio Macri en 2015, motivo por el cual creo que debe empezar a hacer las reformas, las que se puedan hacer lo más pronto posible. Y ustedes mencionaban, quiero hilarlo acá, mencionaban a Caputo. Él fue parte del equipo de Durán Barba durante el gobierno de Macri. Y si hay algo que seguramente él y todo, y bueno, el mismo Mauricio Macri, pero todos los que conforman el equipo de Javier Milei, que entendieron de lo que fueron los errores de Macri, que a mí personalmente no me parece que haya sido un muy mal gobierno, pero cometió errores clave que son imperdonables, es precisamente la necesidad del shock y de hacerlo en este caso además cuando estás en luna de miel porque tienes 12 puntos de ventaja con respecto al candidato al que le ganaste. Eso por un lado, y lo dice de hecho en el discurso tiene 5 o 6 puntos clave que son la reconstrucción de la Argentina, el fin de la decadencia, dar vuelta a la página, volver a ser una potencia mundial. No hay lugar para el gradualismo, esto es donde iba, un enfoque decidido. Milei rechaza el gradualismo, que fue creo que gran parte de lo que dañó el gobierno de Mauricio Macri, y aboga por medidas audaces y rápidas para abordar los desafíos del país, que son muchísimos. Y bueno, y lo que es también la Argentina, volver a estar al lado de los países de la libertad, esto lo dijo también en su discurso. Va a necesitar Milei, evidentemente, tener un manejo político muy importante en las dos cámaras. Tal vez va a tener un poco más de forma de manejarse en la Cámara de Diputados, porque además sabemos cómo son muchos peronistas, sobre todo, o radicales, ¿no? De aquí al 10 de diciembre vamos a ver a más de uno que va a decir, mira, yo la verdad es que soy liberal desde que nací, y Leo Hayek es mi favorito. Eso lo vamos a ver con más de uno. Y entonces Milei va a poder ampliar con la base que parte ahora, que son sus 30 diputados, y los que le pueda sumar, como bien decía Ignacio, un ala del PRO, probablemente la más grande, pero no el 100% de esa ala. Va a ser muy importante los apoyos que pueda sumar. Hay un dato que seguramente les preocupa y por eso deben estar hablando con muchas personas para abrazarlos y sumarlos a su espacio, tal cual dijo también en el discurso, y es que Milei no tendría hoy solo con estas con estos dos números, pues los diputados de la Libertad Avanza y de la parte del PRO, los diputados suficientes como para evitar un juicio político, por ejemplo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Así que va a tener que trabajar mucho. Creo que más complicado lo tiene en el Senado. Realmente el kirchnerismo, el peronismo está muy bien posicionado en el Senado. Vamos a ver cómo se mueve Villarruel, que seguramente se sabe moverse políticamente. Ella creo que en ese sentido todavía es más sagaz que el propio Milei.
pero eso va a ser fundamental. Ahora, las reformas que pueda hacer, incluso, o sea, sin necesidad ahora mismo de que pasen por las cámaras de diputados y de senadores, tiene que hacerlas de golpe, tiene que ser un shock, tiene que hacerlas ahora que tiene esta legitimidad de origen tan fuerte, y tiene que empezar a mostrar que este gobierno, que todo lo fuerte que él ha sido, primero, o sea, antes de hacer política y ahora que hace política, es una realidad y no que era, como lo llamó Miriam Bregman en el debate. Muchachos, hablando de gobernabilidad, saberse mover en el Congreso, habilidad política. ¿Ustedes vieron ayer el tuit de Daniel Scioli felicitando a Milei y a Villarruel? Allí él mencionó un nombre clave. Les voy a leer el tuit porque no lo pude poner en la preproducción, pero se los voy a citar directamente. Felicito al flamante presidente electo Javier Milei y su vicepresidenta Vicky Villarruel por la victoria en esta ejemplar jornada democrática donde la voluntad del pueblo argentino fue la gran protagonista. Un fuerte abrazo a mi querido amigo Guillermo Francos. Guillermo Francos es un asesor y vocero de Milei. Se rumorea que le van a dar un ministerio. Y yo creo que la Libertad Avanza tiene, el interior exactamente, la Libertad Avanza tiene gente capaz y hábil políticamente para lograr esos consensos en el Congreso. Una de las críticas principales a Milei en toda esta campaña electoral, desde los principales medios de comunicación, tanto kirchneristas como quizás más aliados al PRO, sobre todo antes de las PASO, es que Milei no es un tipo hábil políticamente. Pero la verdad es que hasta ahora, lo que han demostrado todo el equipo de Milei y el propio Javier Milei es que sí son hábiles políticamente y por eso están en la presidencia. Por eso también rescatar un poco lo de Caputo y Karina, que los vemos en pantalla para quienes no los conocen, la hermana de Milei y uno de los principales estrategas políticos de Javier Milei de su campaña. Yo creo que se ha subestimado mucho a Milei y su habilidad política. Quizás, no sé, la torpeza de Milei con los gestos, que no lee bien o que no habla bien en público. Lo han minimizado, pues la verdad es que el tipo se ha sabido mover, ha logrado las alianzas, quizás no tiene todo el Congreso de su lado, pero tiene ya una parte bastante importante de su lado. No sé, muchachos, yo creo que se ha vuelto capaz el hombre. No sé si en estos 3 años se ha ido curtiendo, pero a medida que pasa el tiempo ha ido mejorando y creo que en la presidencia puede hacer aún más carrera política y volverse aún más hábil de lo que es ahora. No sé, Diego, Ignacio. Sí, no, de acuerdo. Y además, yo creo que, Ignacio, corrígeme, las siguientes elecciones legislativas son para el 2025, entiendo, ¿no? Claro. Entonces, sí, cada 2 años. Sí, cada 2 años. Entonces, ahí van a ser claves varias cosas, ¿no? Lo primero, lo que mencionaba Manuel, qué tipo de reformas lo que mencionaba Walter, perdón, qué tipo de reformas puede hacer sin tener que pasar por Congreso. Y lo segundo, y yo creo, y aprovechamos que tenemos a Ignacio, que es analista económico, cómo puede, incluso desde el discurso, incluso desde los gestos o de la gestión de los activos públicos, mejorar la economía argentina, ¿no? Estamos hablando del Banco Central, estamos hablando de las privatizaciones que ya anunció Javier Milei a lo largo del día, que venía anunciando desde su campaña. Y estamos sobre todo hablando de qué puede hacer con los bonos y con las empresas del Estado. Y yo creo que por lo menos la lectura inicial de los mercados es muy positiva, por supuesto. Los bonos se revalorizaron, creo que fue en un promedio, ahí dice alrededor del 3% cuando salió la noticia en la mañana. Creo que terminaron en alrededor de un 5 o 6%, si mal no recuerdo, en promedio los bonos del Estado. Pero lo más interesante es el repunte de las acciones de las empresas argentinas en Estados Unidos, que para los que no saben, algunas empresas argentinas cotizan en Estados Unidos. Hoy era feriado en Argentina, entonces no había cotización del mercado interno argentino, pero a lo externo vemos muchos ejemplos, pero el más importante, el de la petrolera YPF, que se revalorizó en más de un 40% en un solo día posterior a la elección de Milei. Entonces te pregunto, Ignacio, ¿esta respuesta de los mercados es
respuesta a la elección de Javier Milei ayer y qué puede hacer el gobierno de Milei para mantener estos resultados positivos dentro de los mercados y en general cómo puede trasladarlos a la economía. Sí, yo no diría que que es el deber del Estado mantener a los mercados contentos. Muchas veces, como Estado, tenés que tomar decisiones que no son positivas para algunas empresas y sí lo son para otras. El tema de las acciones en Estados Unidos, digamos, hay que agarrar caso por caso. ¿Por qué? Porque hay empresas que, en el caso de YPF, por ejemplo, que está ligada a una posible privatización. Con lo cual, es normal que ante una expectativa de venta del 51% del paquete accionario que hoy le corresponde al Estado, bueno, ¿cuál es el valor presente, digamos, de ser la petrolera más importante del país, con mayor presencia? Además, YPF tiene toda la cadena integrada, no es una petrolera que refina nada más. Tiene desde la extracción hasta la venta, hasta el surtidor, digamos, del combustible. Tiene desde downstream hasta upstream. Es una empresa que es súper interesante y que cumple hasta este momento un rol específico que es subsidiar, un subsidio regresivo completamente, ¿no? Pero es el subsidio de la gente, el subsidio de la gasolina a la población. O naturalmente los beneficiados son los que tenemos más dinero y podemos pagar el combustible. Entonces, esa revalorización en el caso específico de YPF tiene que ver con que, bueno, probablemente deje de existir ese subsidio a la población y dejemos de tener el barril de petróleo más barato si no me equivoco, de la región. Un litro de gasolina acá está a 30 centavos de dólar, es ridículo. Y en otros casos, por ejemplo, Edenor, que es otra que cotiza, que es una empresa ligada a los amigos de Massa, si bien se revalorizó porque es una energética, digamos, venden electricidad, es más complejo, digamos. Cuanto más subía Massa en las encuestas, más se revalorizaba Edenor. Después hay otro caso, que es el de Corporación América. Guillermo Francos viene de Corporación América, que corresponde a Urnequian, que es el ex empleador principal de Milei, con lo cual también había subido bastante con la suba de Milei en la política, digamos. Y Guillermo Francos, insisto, viene de Corporación América. Entonces, hay que individualizar caso por caso por qué y cuál es la magnitud de la suba. 40% de YPF te indica una cosa y 10% de Edenor te indica otra. Y los bonos te indican otra cosa. También hay una realidad, los bonos es muy difícil que se paguen, independientemente de Milei, Massa, la realidad es que son obligaciones de pago para las cuales la Argentina va a tener que probablemente endeudarse de vuelta para pagarlo, o va a tener que hacer una renegociación de la deuda, posiblemente Federico Sturzenegger, que es el próximo ministro de Economía, muy posiblemente. Así que bueno, ¿qué es lo que podemos esperar? Honestamente es muy complicado saberlo, pero los mercados, digamos, son como un termómetro y cada una de esas empresas te van diciendo como diferentes cositas sobre la realidad nacional. Por eso hay que saber individualizarlas. Como no son tantas, es muy divertido individualizar cada caso. Bueno, podría seguir con otras empresas porque como yo soy medio operador de mercado, claro, más o menos con la realidad de cada una. Pero la verdad de la milanesa, diríamos en Argentina, el termómetro de la verdad de la milanesa siempre es el dólar. ¿Por qué? Porque como no hay moneda, siempre el traslado de los sucesos, de los affairs de la Argentina, van rápidamente al dólar, muy rápidamente. Claro. Incluso cuando no se sabe nada, si el dólar sube es porque está por pasar algo, hay inside information. Claro, claro. Pero bueno, digamos que dentro de este análisis hay
señales positivas y al final los mercados lo que reaccionan es en gran parte de las expectativas. Por supuesto, y es más, ¿por qué la suba es tan alta? Diría yo porque hay... Qué lástima, se cayó justo Ignacio cuando venía al meollo. Cuando venía... Pero bueno, yo creo que, o sea, para concluir un poco el tema económico, sí es verdad que cada empresa tiene que individualizarse para conocer lo que nos está indicando y que cada uno de esos casos es distinto, y también es cierto que los bonos son muy difíciles de pagar, pero la realidad es que, por lo menos desde el punto de vista de los mercados, que al final lo que hacen es especular en si va a ser positivo o si va a ser negativo el panorama dentro de una economía, para la economía en Argentina pareciera que va a ser positivo, por lo menos con los anuncios que está dando Milei y con lo que se prevé que va a ser su gestión económica. Y muy probablemente sea una de esas grandes cosas que tenga que hacer Milei junto con su gestión del Banco Central, que él ayer dijo, si se cierra el grifo entre 18 y 24 meses, se frena la inflación. Pues dentro de 24 meses aproximadamente son las siguientes elecciones legislativas. Entonces, si logra ejecutar este tipo de políticas, por lo menos desde el ámbito económico, y generar una sensación de bienestar mucho mejor al ciudadano, después con esas elecciones legislativas dentro de 2 años podría tener una mayoría, esperemos, de diputados y de senadores que le permitan ejecutar algunas de sus otras reformas un poquito más difíciles de llevar a cabo o de votar a favor en esta primera instancia. Entonces yo creo personalmente que, a pesar de que hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito social, como el tema de mejorar la educación, mejorar el acceso a la salud, que todas propuestas que tiene Milei al respecto, el ámbito económico dentro de estos primera parte de la gestión va a ser un factor fundamental para que el proyecto de Milei siga avanzando, y si se logra generar ese bienestar que pareciera indicar los mercados que esperan que se genere, probablemente Milei gane fuerzas de cara a su proyecto, ejecutar su proyecto en su segunda parte de este periodo. Sí, yo diría que economía arriba de todo, luego detrás de economía seguridad, y después viene lo demás. Para mí eso es categórico, pero economía, inflación, poder adquisitivo, que el dólar no esté subiendo constantemente, va por ahí los tiros para estos primeros meses de gobierno de Milei, ¿no? Oye, antes de entrar en lo que queremos hacer, de finalizar, Ignacio, no sé si quieres decir un comentario final antes de que te cayeras sobre el tema de la economía. Sí, justo no sé, se perdí internet. Decía que ganar con 10 puntos permite que los mercados suban mucho más, porque descuentan que vas a tener cierto apoyo que antes no lo tenían Bueno, priceado, no estaba en precios, con lo cual si Milei hubiera ganado con 50,5 contra 49,5, por ahí este país era ingobernable en esa minúscula, digamos, con pocos diputados, ganaste por muy poquito, no tenés la misma legitimidad que, digamos, ganando por este amplio margen. Con lo cual, la suba de los mercados te está diciendo, mirá, ponemos una ficha, pago por ver y pago mucho más por ver. bueno. Capaz que si ganabas por muy poquito, los mercados bajaban porque decían, este país es ingobernable. Pero no, bueno, justamente subieron en una magnitud violenta, con lo cual hay un mensaje de pagamos y pagamos mucho más por ver. El dólar, por ejemplo, quedó ahí, al principio subió mucho y después se estancó. Así que muy probablemente el tema de la dolarización, por ejemplo, que estaba muy en boga, sea, yo no digo suspendido, pero por el momento diría yo que va a haber como un pasaje, un espacio de tiempo donde se va a tratar de encarar un proceso de reformas. Claro. Nada. Es que... Sí, que pasa que si sigo hablando tengo que explicar otra cosa, entonces prefiero Lo que pasa es que, Ignacio, Diego, Walter, la dolarización además es que necesita reformas. La dolarización es simplemente una política monetaria. Más allá de si se dolariza o se queda en peso o si van a hacer un sistema donde conjuguen las dos monedas, necesitas reformar el Estado, necesitas reducir el gasto público, necesitas reducir el déficit fiscal. Tienes que hacer un montón de cosas para que esa dolarización funcione.
Y en todo caso, el debate es ese, si haces todas las reformas dolaristas o no dolaristas. Ahí se escuchó un poquito un eco, Manuel. El eco de alguien por allí. Pero bueno, ya para finalizar, creo que no es Manuel. Bueno, ya para finalizar, quería plantear qué mensaje le da la Argentina al resto de la región y el mundo, porque vemos que la elección de Milei, por supuesto por el amplio margen, pero sobre todo por ser, creo que el primer presidente de la historia mundial autodefinido como libertario que gana unas elecciones, es algo ya de por sí histórico, que una persona de este tipo de tendencia ideológica logre ganar unas elecciones en cualquier país del mundo y más aún en una región como Latinoamérica. Entonces hubo mucha repercusión, no solamente en los países más afines al caso argentino, como podrían ser un Venezuela, o Brasil, Colombia, etcétera, sino que hubo repercusión en Estados Unidos, hubo repercusión en España, en Italia, en Inglaterra, en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, pero en todo el mundo hubo una reacción a el resultado, la victoria arrolladora de Milei. Entonces, ¿cuál es el mensaje para finalizar que podemos tomar nosotros en la región y el resto del mundo de esta victoria tan contundente de la libertad avanza en las elecciones presidenciales? Empezamos contigo, Walter. A ver, ahí. Bueno, lo primero, queda claro que desde la pandemia los oficialismos pierden, ¿no? No ha habido un solo oficialismo que haya ganado en los balotajes desde 2020 para acá. Así que eso es algo a tener en cuenta. En cuanto a Milei se refiere, en Argentina al menos, si hay que ver si esto se extrapola a la región, hay un cambio de época importante. En efecto, si bien gran cantidad de los votos de Milei fue por el hartazgo, fue por el hambre, fue por la bronca, hay una muy buena cantidad que lo está siguiendo desde hace muchos años. Lo ha seguido, cree en sus propuestas liberales, libertarias. No necesariamente tienen que ser unas personas que conozcan a profundidad lo que significa todo lo que dice Milei, pero lo saben. Hace poco hubo una entrevista que le hicieron a un joven en unos trenes y dio una explicación maravillosa de economía, que uno ve a veces ve las televisiones de Argentina y hay economistas que no te saben explicar cómo lo explicó este chico que lo hizo viendo los videos de Milei, ¿no? Esto por poner un ejemplo pequeño, pero que es muy significativo de los tiempos de Argentina. Ahora, que esto, como decía antes, se extrapole a la región, va a depender de muchas cosas. Uno, de que los líderes políticos puedan dar un paso al frente y realmente decir que son liberales, no tener ya esa pena de decirlo y de profesar las ideas, que puedan hacerlo con claridad es fundamental y que muchos de los ciudadanos puedan replicar estas ideas. Anteriormente hablaba de la importancia de las redes sociales y cada vez va a ser más importante porque las corporaciones tienen dinero, tienen los medios de comunicación o muchos medios de comunicación y tenemos nosotros que buscar ampliar esas ideas por todos los medios que tengamos. Y también, muy importante, Milei ahora no tiene solo la responsabilidad, o Milei o su espacio político, este nuevo gobierno no tiene solo la responsabilidad de como ellos dicen, que también es un lema muy peronista, esto es muy de Argentina, poner a la Argentina de pie. Hacer que funcione el país, bajar la inflación y un largo etcétera, sino también mostrar que una gestión liberal, libertaria puede funcionar y puede ser el futuro de una región que ya tiene, bueno, The Economist habla de 2 posibles décadas perdidas, yo diría que 3 tal vez, porque evidentemente la época de los 2000 con la marea rosa fue absolutamente perdida, mucho dinero y lo que se usó fue para corrupción y para que se hicieran ricos ellos. Para dar vuelta a la página realmente a todo esto, vamos a necesitar de una gran gestión de Javier Milei y bueno, vamos a apoyar lo que se tenga que apoyar y por supuesto hacer las críticas constructivas que se tengan que hacer.
Ignacio, ¿qué piensas tú al respecto? Ignacio, perdón, estás en mute desde que empezaste, disculpa. Ahí está, ahora sí. Decía que cada país de la región tiene sus particularidades y como que tratar de explicarle, o al menos lo que nosotros, digo, me incluyo desde La Libertad Avanza, aprendimos que es muy complicado eh, tratar de explicarle la realidad a personas que viven su día a día. Es como si nosotros tratáramos de explicarle a los cubanos cómo tienen que vivir. Eh, es como si tratáramos de explicarle o cómo tienen que pensar. Cada país tiene sus particularidades, entonces no voy a tratar de hacer un caso, digamos, particular en cada uno de los países de la región. La verdad es que es complicado decirlo. Puedo decir algo muy general, que es que los líderes políticos de la región, como decía Walter, tienen que animarse a poder decir lo que piensan. Esa es el primer gran aprendizaje. Por supuesto, hay países donde es más lógico decir lo que vos pensás que en otros, porque hay países con una propensión al socialismo más alta que otros. Entonces, hay determinados momentos donde conviene más decir la verdad y momentos donde no. Pero hay algo que no se puede dejar de tener, que es el coraje. Eh, María Corina Machado, ¿no? Está siendo la líder en Venezuela ahora. Tengo entendido que también tiene que ver con un hartazgo generalizado de la sociedad. Pero si no hubiera habido 10 años perdidos, como es el mismo caso de la Argentina, tampoco tendrías a Marina Corina Machado y probablemente tendrías un Capriles, que es algo más light. Entonces, me parece que o sea, los líderes políticos tienen que saber diferenciar y tienen que tener la cabeza o los asesores o lo que fuera de identificar cuál es la situación específica en la que están para poder eh, comunicar correctamente a la población eh, sus intenciones y decir las verdades que hay que decir al mismo tiempo. Es decir, hay que saber esconder y saber decir la verdad, pero con coraje y siendo... creo que Milei enseñó que se puede ser honesto y estar en política. Honesto intelectualmente, por supuesto, Milei también esconde cosas, ¿no? Es un político y tiene que serlo y está perfecto. Pero, ¿qué es lo que hay que esperar para la región? Es muy complicado decirlo. Yo creo que si se viene una ola celeste o azul, como hubo, o como se creyó después de que había, digamos, estaba Macri, Bolsonaro, etcétera, yo no me apresuraría a ser tan taxativo. Yo no sería tan optimista todavía, porque me parece que la mayoría de los países en la región están todavía bajo determinadas normas políticas y determinados anclas. Por ejemplo, la Argentina depende muchísimo de China para poder desarrollar su comercio exterior. Es el principal socio comercial de la Argentina junto con Brasil, están ahí nomás, palo a palo. Lo mismo le pasa a Brasil y crecientemente le pasa a otros países de América Latina. Entonces, yo no creo que los años venideros para la región sean tan sencillos cuando uno tiene la dependencia de un país que puede llegar a ser hegemónico y definitivamente tiene un peso muy alto en cuanto a los recursos que el Estado o los estados recaudan, con lo cual eh, para mí vamos a entrar en un mundo de fragmentación en el cual probablemente los países de América Latina tengan que decidir cuál va a ser su socio principal. Si apoyan una cultura más americanizada o tal vez decantan más hacia sus necesidades económicas. Me parece que se viene una complejidad súper importante que es difícil de predecir. Sí, muy de acuerdo con el tema de la complejidad. Emanuel, ¿tú qué piensas para cerrar? Hay muchas cosas a remarcar. Yo particularmente no me considero alguien libertario.
pero con Milei coincido en muchas cosas. Por ejemplo, la idea de tener un gobierno limitado que cumpla con lo que tiene que cumplir, lo más básico, sin que intervenga demasiado en el ciudadano, para mí es algo que pueden abrazar tanto conservadores, no en mi caso, como liberales o libertarios, liberales clásicos, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, porque en Latinoamérica lo que nos hemos acostumbrado es tener siempre un socialdemócrata, un socialista, o si no, un centrista ahí que le gusta el Estado bien interventor, con impuestos altos, con una gran capacidad para influir en las decisiones y las libertades de los ciudadanos. Entonces, en ese aspecto creo que es algo positivo y es un buen ejemplo, Milei, para la región. Ahora, que la región vaya a tomar a Milei como ejemplo dependerá de muchos factores, ¿no? Porque depende mucho de cómo vaya su gestión, depende mucho de cómo vayan las cosas en los países, como decía Ignacio, porque Argentina, por ejemplo, sí, el 20, el 30% quizás es libertario, liberal, o está afín a las ideas de Milei, pero también hubo, yo calculo que un 10% de peronistas de descontento que votó a Milei, un 10% que no tiene ideas políticas, pero votaron a Milei porque les gustó el tema de que le den el poder a ellos y no a los políticos. Entonces son cosas muy complejas, pero en general veo positivo eso como ejemplo de que los gobiernos sean más limitados en América Latina, algo que históricamente no hemos tenido. Y lo otro muy interesante, que yo hablaba con un amigo, es el peronismo como movimiento político es más un método que una ideología en sí misma, ¿no? El peronismo puede ser progresismo, puede ser socialismo, puede ser conservadurismo, y yo creo, viendo el discurso de Macri, voy a silenciarte un ratito, el tema del micrófono. Creo yo que es muy posible que con esta ola de Milei y de esta Argentina un poco derechizada, ver que el peronismo deseche completamente a ser una sucursal del PSOE, una sucursal del Partido Demócrata, y deje de lado el progresismo y abrace un poco más otra vez el conservadurismo e intente, no sé, quizás aplicar alguna que otra idea política de Carlos Menem, quizás volver un poco más a esa idea del gobierno limitado. Si eso llega a pasar, el legado de Milei podría ser incluso más grande que solamente las ideas de la libertad para la región. Puede ser incluso en Argentina que deje de lado ese progresismo y sea una sucursal del Partido Demócrata, una sucursal del PSOE, una sucursal de las ideas más progresistas de la Unión Europea. A mí me parece muy interesante eso. Sí, parcialmente de acuerdo. Yo quisiera añadir que el peronismo puede ser muchas cosas, pero algo que no puede ser es libertario, porque depende, ya sea en su faceta conservadora, su faceta socialista, su faceta progresista, depende mucho de la acción estatal, que es todo lo contrario a lo que está proponiendo en este caso Milei. Pero sí estoy de acuerdo en que muy probablemente al interno de la Argentina, no solo el peronismo, todas las fuerzas políticas cambien un poco su forma y sus estructuras y sus alianzas, y hay una reconfiguración muy amplia. Muere Juntos por el Cambio, se va a separar en el PRO y aquellos que quieran unirse al proyecto de Milei y aquellos que quieran quedarse fuera, Larreta y compañía, pero cambiarán, como ellos, cambiarán muchos partidos, sus partidos en Córdoba, los partidos más regionalistas seguramente cambiarán también, pero algo que quisiera recalcar hacia afuera de la Argentina, a Latinoamérica, pero sobre todo, pero también para el resto del mundo, es que al final los que venimos siguiendo a Milei, yo vengo siguiendo a Milei desde el 2016, ¿no? Yo creo que ya tenía quizás algún año en Argentina saliendo en televisión, pero yo recuerdo empezar a verlo desde 2016 porque fue mi último año en la universidad y nunca pensé que Javier Milei iba a lograr tener un resultado electoral favorable, mucho menos ganar una presidencia de Argentina por más de 10 puntos. Nunca lo pensé, siendo seguidor asiduo de Milei y de muchas otras personas que defienden las ideas de la libertad por más de una década. Y el mensaje que yo me llevo y que yo espero que el resultado de Milei transmita al resto de la región es muy parecido a lo que decía Ignacio. Se puede vencer al Foro de Sao Paulo, se puede vencer a los socialistas yéndoles de frente, hablando de las ideas de la libertad. Sí, por supuesto, cada país tiene un contexto y hay que manejar el mensaje de acuerdo a ese contexto, pero al final el núcleo del mensaje debe ser el mismo, que es los individuos, los ciudadanos libres, deben tener la posibilidad de escoger por sí mismo
cuál va a ser su proyecto de vida sin la interferencia ni del Estado ni de absolutamente más nadie. Y volver a poner en la palestra estas ideas de la libertad que en muchos sitios siempre te han dicho. Yo lo he vivido en Venezuela desde hace más de 10 años. Te dicen es que los ciudadanos venezolanos no quieren eso, no están preparados para eso o no tienen capacidad de entender eso. Mira, lo que más me alegra de la victoria de Milei a mí personalmente es que la comparación, en mi opinión, más parecida al chavismo como fenómeno político es justamente el peronismo. Y el peronismo lo derrotaron las ideas de la libertad. Entonces, para Venezuela, yo creo que eso es un mensaje contundente. Dejemos la tibieza de lado y digamos las cosas que hay que decir, enfrentémonos directamente al régimen que entiende un enfrentamiento mucho más allá que el electoral, pero que igual desde el campo de la batalla de las ideas tenemos que dar. Y para el resto del mundo, yo creo que el mensaje es muy parecido. Esta reconfiguración que se va a dar en muchas regiones de cómo se puede enfrentar al aparataje del Estado, sea ese aparataje del Estado socialista y comunista, o sea, el aparataje del Estado nacionalista y conservador. Las ideas de la libertad tienen un nivel de importancia y de relevancia dentro de cualquier panorama político y adaptándolo a las necesidades de cada uno de los contextos, pueden ser exitosas ya no solo en el ámbito académico, ya no solo en el ámbito ideológico, ya no solo en Twitter, sino en las urnas y en la elección. Entonces yo creo que al final la victoria de Javier Milei, por supuesto, tendrá mucho interés cómo la gestiona. El mundo pondrá muchos ojos en Argentina a partir de ahora, pero creo que nos va a envalentonar a los que sí defendemos las ideas de la libertad a replicar ese mensaje, a redoblar nuestros esfuerzos y a ser más críticos con aquellas personas que creen que tienen la potestad desde el Estado de decidir por nosotros y por nuestras vidas. Pero bueno, ya para finalizar, les agradezco nuevamente, Walter, nuevamente por estar aquí. Muchas gracias por acceder a venir de nuevo. Ignacio, como te dije al principio, esta es tu casa para lo que quieras. Si en algún momento quieres hablar sobre algo, eres más que bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Emanuel, nos veremos en la próxima. No sé si Ignacio quería decir algo, porque cuando estaba hablando, viste que el tema del micrófono se juntaban. No, pero que iba a decir que estaba perfecto lo que dijiste. El peronismo es un método y Milei hizo un poco de peronismo y por eso se llevó buena parte de su base. Espectacular. Abrazo grande para ti, Ignacio, para Walter, Diego y para toda la audiencia. Y muchas gracias a toda la audiencia, como siempre. Si les gustó el contenido, no se olviden de suscribirse, de darle like al video y de ver el resto de los episodios. Seguiremos hablando sobre la política en Latinoamérica y en el resto del mundo, desmontando las falsas narrativas de la izquierda internacional. Muchas gracias y feliz noche.